All right, let's take this parentheses in Module 1 then. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer la primera parte del paréntesis. And let's just talk about psychology for a little while. Y vamos a hablar acerca de psicología por un momentito. We'll talk about what it is and what it isn't. ¿Qué es la psicología y qué no es la psicología? En página 14. And the first question is this. Y la primera pregunta es la siguiente. Have you ever formally studied psychology? ¿Alguna vez usted ha estudiado psicología formalmente? If you have been to the university, Si ha ido usted a la universidad, you probably had to take at least one class. tuvo que por lo menos haber tomado una clase. Maybe some of you had many classes, Probablemente algunos de ustedes tuvieron que tomar varias materias. and perhaps some of you even majored in psychology. Y es posible que algunos de ustedes se hayan graduado en psicología. And so I will count on you to make sure that I am fair in what I am saying. Entonces voy a contar con la ayuda de ustedes para que ustedes realmente se den cuenta que yo estoy siendo justo en lo que yo estoy diciendo. But let me just ask, how many of you have actually had at least one formal course in psychology? Permítanme preguntarles, ¿quién de ustedes han tenido por lo menos una materia formalmente en academia acerca de la psicología? Que levante la mano. Wow. Look at that. Sí, miren eso. God bless you. Que Dios les bendiga. The very first time that I went to Egypt, La primera vez que fui a Egipto, I was teaching a graduate course. estaba dando la lección a nivel de posgrado. My interpreter was the president of the seminary. Y quien me estaba traduciendo era el presidente del seminario bíblico. It's my first time in Egypt. Y era mi primera vez en Egipto. I didn't know how they do things in Egypt, Yo no sabía cómo se hacían las cosas ahí en but Egipto. this is how they do things. Pero ahora ya sé, así se hacen las cosas en Egipto. By the way, there were 40 men in this program. Y para decirles, habían 40 hombres dentro de tomando este programa. If they have a question Si tenían una or pregunta they want to make a comment o que querían hacer un comentario or they disagree with me, o que estaban en desacuerdo conmigo, they do not raise their hands ellos no alzan su mano and wait to be recognized. y no esperan hasta No. que se les diga, This se is les asigne. not Egyptian. Esto no era el estilo egipcio. This is what you do in Egypt. Lo que hacen en Egipto es lo siguiente. You stand up Se para and you start to yell. y empiezan a gritar. There was a time 10 men stood up. En un momento, 10 hombres se pusieron de pie They all start to yell at y me. empezaron a gritarme. And the man who yells the loudest, the longest, Entonces el hombre que grita más alto y más largo is the one who gets to make his point. es el que se le permite dar su punto de vista. This is not my culture. Y entonces abrumado, digo, esto no es mi cultura. I was shocked Estaba muy sorprendido and I was a little bit afraid. y estaba con un poco de temor. And finally, the president had enough. Y entonces, finalmente, el presidente tuvo suficiente. He said, Wayne, would you give me a few minutes at the end of the class? Y entonces me dijo, Wayne, ¿me puedes dar unos minutos al final de la clase? I said, sure, Y le dije, claro, but I want to know what you tell them. pero yo quiero saber qué es lo que le vas a decir. I will tell you at lunch what I said. Yo te voy a decir al almuerzo lo que les So acabo I gave him lo que some les voy a time. decir. Entonces yo le dejé un tiempo para que él hablara. And he stood up Y él se paró and he started talking to these guys like this. y empezó a hablarle a cada uno de esos hombres así. And the more he talked, the more angry he got. Y entre más hablaba, más se enfurecía. His little Egyptian face was turning red. Y su pequeña cara egipcia se estaba tornando en rojo. Veins sticking out of his neck. Y todas las venas se le estaban saltando de su And he was garganta. pointing at me. Y luego me empezaba a And he apuntar a was mí. pointing at them. Y luego les apuntaba a And then he would ellos. point at me. Y luego me apuntaba a mí. Oh, what did I do? Y entonces yo, ¿qué es lo que hice? So when we got to lunch, I said, what did you say? Entonces cuando fuimos a almorzar, yo le pregunté, ¿qué es lo que dijiste? This is what I told them. Y entonces me dijo, esto es lo que yo les dije. You men are being very impolite to this guest teacher. Ustedes, hombres, están siendo muy mal educados con nuestro orador
invitado. He has come a long ways to teach you God's truth. Él ha venido de un lugar muy lejano para enseñarles la verdad de Dios. And you are treating him very badly. Y ustedes lo están tratando muy mal. And I know the reason. Y yo sé la razón. Your heads are all full of psychological junk. Porque sus cabezas están llenas de toda esta una basura de psicología. This is what you must do. Pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. You must reach into your brain Ustedes tienen que ir hasta su cerebro and you have to hit the delete button. y tienen que apretar ese botoncito de borrar. And stop thinking about all the junk that you learned. Y dejen y paren, deténganse de estar pensando en toda esta basura Just start thinking about the truth of the Bible. y empiecen a enfocarse acerca de la verdad de la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. We've got a Baptist-costal back there. Un bapticostal está allá. I said to the president, thank you. Y entonces yo le dije al presidente, gracias. And probably some of you will have to kind of hit the delete button also. Y es posible, hermanos, que algunos de ustedes acá tendrán que también apretar ese botoncito de borrar. So let's talk about psychology. Así que hablemos acerca de First psicología. of all, what it is. En primer lugar, ¿qué es? First, Primero, it is a relatively new field of study. es un campo relativamente nuevo. Freud is usually, we know that Freud was not the first man who called himself a psychologist, Sabemos que Freud no fue el primero que se llamó a sí mismo psicólogo, but we also know that Freud is considered by many to be the father of modern psychotherapeutic theory. entonces sí sabemos, algunos de nosotros, de que Freud sí fue llamado el padre de la terapia psicoterapéutica. Now, I mentioned that he was born in 1856. Y sabemos que él nació en 1856, Freud committed suicide in 1939. pero él se suicidó en 1939. So most of the important writing that he did was in the 1920s and 1930s. Entonces, los escritos que él hizo más importantes se escribieron entre 1930 y 1920 y 1930. What does that mean? Pero entonces, ¿qué significa esto? That means the genesis of this is less than 100 years old. Entonces, lo que quiere decir es que el génesis de todo esto tiene menos de 100 años. And when you think about other fields of study, Y cuando usted se pone a pensar en otros campos de estudio, which are very historic, que pueden ser muy históricos, by comparison, psychology as a field of study is still a baby. y entonces, si los comparamos con la psicología como un campo de estudio, podemos ver que la psicología es tan solo un bebé. Secondly, Entonces, en segundo lugar, psychology is a philosophically fractured field of study. sabemos que la psicología es un campo de estudio filosóficamente fracturado. There were, in the early days of what was called psychology, fairly good unity of thought. Entonces, en aquellos días se le llamaba a la psicología como un There was fairly unity of thought. entonces había cierta unidad, una buena unidad de pensamiento. But now, as you know, there are many different schools of thought in psychology. Pero ahora ustedes saben que hay muchas escuelas de pensamiento dentro de la And psicología. in fact, if you study Y psychology, en realidad, si usted estudia la psicología, on the undergraduate level, you will learn a little bit about many different schools of thought. si usted estudia una licenciatura, ustedes van a poder estudiar los diferentes tipos de pensamiento que But hay. in most places, if you are going to do graduate study in psychology, you must choose a philosophy. Entonces, en algunos lugares donde usted va a estudiar un posgrado en psicología, usted debe de elegir cuál es la línea de pensamiento, la Are you- filosofía. Are you going to be a Freudian? Usted será un Are you freudiano, going to be a behaviorist? o va a ser un Are you conductista, going to be a humanist? o va a ser un humanista. You have to choose. Usted debe de And elegir cuál es la filosofía a And seguir. these positions are very different from one another.
Y cada una de estas posiciones es completamente diferente la una de la otra. Therefore, psychology is an extremely broad field of study. Entonces realmente la psicología es un campo de estudio muy amplio también. I will demonstrate this to you later. Y yo le voy a demostrar esto más adelante. And finally, psychology is a poorly defined field of study. Y finalmente la psicología es un campo de estudio muy poco definido. And that simply means this. Y lo que significa es esto. You can look in the dictionary Usted puede buscar en el diccionario, and find a variety of definitions. usted puede ver diferentes But if definiciones. you look in a different dictionary, you will find different definitions. Pero si usted ve en otro tipo de diccionario, va a ver diferentes definiciones. And the simple fact of the matter is that people who work in this field Y es por la razón es porque las personas que trabajan en este campo de psicología have no unified definition no tienen una definición unificada of what it means to be mentally ill. de lo que significa estar enfermo mentalmente. What is mental illness? ¿Qué es la enfermedad mental? There is no agreement in this field about what that is. No hay realmente un acuerdo de lo que realmente es. Therefore, there is no agreement in this field about what is mental health. Y entonces no hay tampoco un acuerdo en lo que significa estar mentalmente saludable. Now, let me just talk to you Salud mental. Let me just talk to you for a second about the concept of mental illness. Permítame decirles por un momento acerca de lo que es la enfermedad mental. And I'm going to ask Pastor Javier some questions here. Y yo le voy a estar haciendo unas preguntas al pastor And Javier. he's going to answer before God and everybody. Y entonces él va a responder delante de Dios y delante de And todos. let's test his mental health, okay? Veamos qué tal está su salud mental. Pastor Javier. He won't need. It's okay. Pastor Javier, Pastor Javier, have you sold your soul to Jesus? ¿ha usted vendido su alma a Jesucristo? Amén. No, have you ever seen Jesus? Have you ever seen? Have you ever seen ¿Ha visto alguna vez a Jesús No, personally? no. You personalmente? never saw him. ¿Nunca lo ha visto? And yet you've committed your whole life to him. Sin embargo, usted ha dedicado toda su vida a Él. Sí. Javier, is it your goal in life to glorify God? ¿Es su meta en la vida el glorificar a Dios? Totalmente. Totally. Have you ever seen God? Pero ¿ha visto alguna vez usted a Dios? Con mis ojos nunca. With my own eyes, never. Do you believe the Bible is God's word? ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Absolutamente. Absolutely. Even though it was written over 2,000 years ago Aun cuando fue escrita hace 2000 años Sí. by 40 different people por 40 diferentes gentes Sí. over 1,500 years of time. en el lapso de 1500 años. Sí. And this is the book upon which you base your life. ¿Y es este acaso el libro donde usted basa su vida? Sí. Woohoo! Woohoo! Woo! Tarkus said something like this last hour. Hermano Tarkus dijo algo parecido a esto en la última hora. If we take Pastor to a psychologist Si llevamos al pastor Javier a un psicólogo and he makes these same confessions, y hace estas mismas confesiones, woohoo! van a decir que está tucu, Right? ¿verdad? Ladies and gentlemen, you are all mentally ill. Damas y caballeros, todos ustedes están enfermos mentalmente. Hallelujah. Aleluya. This is a glorious illness we share together. Esta es una enfermedad gloriosa que compartimos todos nosotros. So, this is a poorly defined field of study. Y es que en realidad
es un campo de estudio muy poco definido. So why do I say it's relatively new? Pero ¿y entonces por qué decimos que es un campo de estudio relativamente nuevo? Because, as I mentioned, Freud did his important writing in the 20s and 30s. Porque como dijimos antes, los escritos más importantes de Sigmund Freud los hizo entre los 1920 y 30. I just listed a few little bullet points of his biography here. Y puse algunos como apuntes acerca de su biografía. Among other things, he was married, Él se casó, entre otras cosas, and then he committed adultery with his sister-in-law. y luego tuvo infidelidad, adulterio con su cuñada. And then because she got pregnant, he helped her with an abortion. Y luego cuando ella quedó embarazada, él le ayudó a tener un aborto. Freud, by the way, loved cocaine. Y a Freud le encantaba la cocaína. Use it himself and use it in his practice. Y a él le encantaba usarlo para sí mismo y aún en su práctica. Cocaine was, of course, at that time unregulated. En aquel tiempo la cocaína no era regulada. And Freud noticed that cocaine had a very strong impact on people who took it. Y él se daba cuenta que la cocaína tenía un impacto bien fuerte en aquellos que lo ocupaban. And so he used it himself, Entonces la usaba para sí mismo. and he used it to help his clients feel better. Y entonces también la ocupaba para que sus clientes se sintieran He mejor. became intrigued with the idea of hypnosis, Y le intrigaba la idea de la hipnosis. and finally he split with Jung, one of his students, Y finalmente él se dividió, se separó de Carl Jung, and Jung, in 1939 que era he uno de committed sus, suicide. Estudiantes, y luego en 1939 él cometió suicidio. So what do we have here? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? We have a cocaine addicted, Tenemos a un adicto a la cocaína hypnosis loving, que amaba la hipnosis, abortion committing, que había ejecutado aborto, adulterer era un adúltero también who committed suicide. que cometió And el is the- suicidio. and this is the man who is the hero to many in the world of psychology. Pero este es el hombre que es el héroe dentro del mundo de la psicología. This may not be the man that you want to make your hero. Y es posible que este no sea exactamente el hombre a quien usted quiere poner como héroe, Why do ¿verdad? I say this is a fractured field of study? ¿Y por qué decimos que esta es un campo de estudio que está fracturado? Because from the fountainhead of Freud's psychoanalytic theory, Dentro de lo más alto de la teoría de del psicoanálisis, have come many other ideas. han provenido muchas otras ideas. This is certainly not all of them, Ciertamente esas no son todas. but this is a representative sample of some of them. Esa solamente es una representación de algunas de ellas. And through the years, there have been emphases that have changed, Y a través de los años ha habido diferentes énfasis que han ido cambiando. so that Freud began this process with what we would call classic psychotherapy, Entonces, Freud comenzó con esto que le llamaríamos el psicoterapia clásica. We can talk about that later Y if vamos you'd a hablar like. acerca de esto más adelante. But that fell into disfavor, Pero esto cayó en una desgracia. and 50 years or so ago, it was replaced by behaviorism as the new best idea. Y entonces, hace unos 50 años más o menos, se cambió al conductismo como a una idea mejor. And then more recently, that's been replaced by a kind of humanistic psychology. Y luego ha sido cambiado muy recientemente por una psicología más humanista. In previous years, this would be Abraham Maslow. Y que más recientemente esto es con Maslow. In more recent years, this would be Carl Rogers. Y en años más recientes fue dado también por Carl Rogers. And now this has sort of given way to a kind of fourth wave. Y entonces esto lleva a como una cuarta ola. And this fourth wave attempts to synthesize some of these together. Y que lo que trata esta cuarta ola es sincronizar o sintetizar estas otras. So that now at the forefront is cognitive behavioral therapy. Y ahora se le llama la terapia cognitiva de conducta.
Why do I say this is an extremely broad field of study? ¿Y por qué decimos entonces que este es un campo de estudio extremadamente amplio? Because in this field of study, there are many areas that are studied. Porque en este campo de estudio hay muchas áreas en las cuales se pone atención. Now, here's a question. Entonces déjenme darles una pregunta. Because some of the definitions of psychology call it the science of psychology. Entonces muchas definiciones de psicología se le llaman a la psicología la ciencia de la psicología, ¿verdad? So I want to challenge that idea, Yo quiero desafiar esa idea. and I'm actually qualified to challenge that idea Y en realidad estoy calificado para retar o desafiar eso. because when I was a young man, went to the university, Porque cuando yo era joven y fui a la universidad, so that was about 100 years ago. eso fue hace unos 100 años atrás, They had universities back then. y créanme que habían universidades en aquel tiempo, And I went to study in a scientific area, y yo estuve estudiando en un área científica, and I was actually invited to be part of a research team. y me invitaron para que fuera parte de un equipo de investigación. And we did actual scientific research. Y en realidad hicimos investigaciones científicas. And I was given a grant to do this research. Y se me dio como un fondo especial para realizar ese tipo de And by the investigación. time I graduated from the university, our research was not yet completed. Cuando ya me iba a graduar de la universidad, nuestra investigación todavía no se había completado. So I went right into graduate school in the same university so Así- I could continue the research. Así que lo que hice fue, me gradué de la licenciatura y luego continué los estudios de posgrado en la misma universidad para poder continuar And esa in- investigación. And in graduate school, Y luego en el posgrado, they paid all my bills. eso es lo que me ayudó a pagar todas mis cuentas, And every week, every 2 weeks, they gave me a check. y porque cada 2 semanas me daban un cheque. And Susie and I were newly married. Y Susi y yo nos acabábamos de casar, éramos So- recién casados. So we took those checks and put them in savings. Entonces lo que hacíamos era tomar ese cheque y lo poníamos en nuestra cuenta de ahorro. At the end of graduate school, Entonces al finalizar mi posgrado, we had no debt, no teníamos ninguna deuda and we were able to buy a brand new car y pudimos comprarnos un carro with the money salidito de agencia, with the nuevo, money the university paid me to do research. con el dinero que la universidad me pagó adicional por hacer este tipo de investigaciones. Hallelujah. Aleluya. God was good to us. Dios fue bueno con nosotros. But I learned and used the scientific method. Pero entonces yo aprendí y utilicé el método científico. So let me just give you a quick review of the scientific method. Entonces les voy a hacer un resumen de este método científico. This is what it looks like. Es así más o menos es como se ve. Now, let me just walk you through this. Déjeme llevarlos, encaminarlos a través del mismo. If you're going to be a scientist, Si usted va a ser un científico, in every place all around the world, this is the same process. en cualquier lugar de todo el mundo es el mismo proceso que se How does sigue. science work? Así es como funciona la ciencia. First, En primer lugar, you ask a question. se hace una pregunta. There is something about which you are curious, Hay algo que le surge con una curiosidad. and a so usted. next you do background research to find out if anyone else has already answered the question. Y entonces lo siguiente que usted hace es hacer una investigación a fondo para ver si alguien más ha respondido a esa misma pregunta. You review the literature. Entonces investiga toda la literatura pertinente. When you discover that no one else has done this, Cuando usted descubre que no hay nadie más que ha hecho lo mismo, then you construct a hypothesis. entonces puede usted continuar y construir una hipótesis. Now, do you know what a hypothesis is? ¿Sabe usted qué es una hipótesis? It is a guess with a college degree. Es como un adivinar, como que estamos adivinando algo, pero teniendo la base de un grado universitario. I don't know. Es como adivinar algo. But now I have this guess. Ahora tengo algo que estoy como adivinando. How can I tell if my guess is correct or Entonces, not?
es algo que yo estoy asumiendo y entonces ¿cómo puedo definir si estoy en lo correcto I o actually no? have to test the hypothesis by doing an experiment. Entonces tengo que probar la hipótesis al hacer un experimento. Now, to be clear, there are proper ways to gather data and improper ways to gather data. Entonces, para ser claro, hay maneras de cómo ir revisando los datos, cómo ir recopilando datos que son de una manera correcta, pero hay manera incorrecta de recopilar datos. So as you are doing your experiment, Entonces, mientras usted está haciendo su experimento, you have to make sure that you are using proper procedures. usted tiene que asegurarse que está siguiendo los procedimientos adecuados, correctos. When all the data is gathered, Cuando todos los datos, información se recopila, you have to analyze the data. tiene que analizar todos los datos recopilados. And again, there are correct and incorrect ways to do data analysis. Y hay formas incorrectas y correctas de analizar esa información recopilada. So in the icon over there in the English graph, En la parte de inglés, en donde está ese diagrama en inglés, there's actually one thing that's missing, hay algo que está que se nos pasó, que está faltando ahí. and the thing that's missing is that normally when your research is concluded, you submit it for peer review. Entonces, normalmente cuando la investigación se ha hecho, usualmente lo que se hace es lo comparte con otros compañeros, con otros pares, para que ellos lo revisen. And the people in your field that review your research Entonces, las personas que son parte de la misma rama que ustedes haciendo esa investigación, they're going to analyze your data collection method and your analysis method. entonces ellos van a revisar esa recopilación de datos y el análisis que usted ha hecho. And they must be satisfied that you have done legitimate research Y ellos deben de estar satisfechos de que usted ha hecho una investigación legítima, correcta. They get to add their names to Entonces- the paper, Entonces ellos tienen la posibilidad de agregar su nombre en esta investigación and then también, you can publish the results of your research in a journal or something. para luego usted poder publicar toda la investigación que usted ha realizado en, como decir, en un diario o en un libro. Okay, so just as an illustration, Entonces déjenme darles una ilustración. here's my question. Esta es mi pregunta para ustedes. How tall is the average 10-year-old boy in El Salvador? ¿Cuál es la medida, la altura de un niño promedio aquí en El Salvador? I De don't know. 10 años. I don't know, ¿Cuál es? No sé. and you don't know either. Usted no sabe. But I wonder if anyone's ever done that research before. Pero me pregunto a mí mismo si alguien más ha hecho una investigación parecida a esta antes. Maybe, Es posible, maybe not. pero posiblemente no. I need to check the literature. Entonces lo que yo tengo que hacer es chequear toda la bibliografía. No one has ever done this before. Y me doy cuenta que nadie más ha hecho esto antes. I will do it. Entonces me digo a mí mismo, yo lo So voy a here's hacer. what I think. Entonces esto es lo que yo pienso. I think the average 10-year-old boy in El Salvador is this tall. Entonces yo pienso que un niño de 10 años promedio aquí en El Salvador I don't know. es así de alto. I'm just guessing. Yo no estoy seguro, pero solo estoy dando como But now- un estimado. I need to gather some data. Pero ahora lo que tengo que hacer es recopilar información, So datos. this is what I will do. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? All of you will become my research assistants. Entonces, todos ustedes se convierten en mis asistentes de investigación. We will ask the government Le vamos a pedir al gobierno for permission to send you into every school in this nation. Entonces le vamos a pedir permiso al gobierno de El Salvador para que les dé chance de ir a todas las escuelas de toda la nación de El Salvador. And I will teach you how to measure for height. Y entonces yo les voy a enseñar a ustedes cómo medir las alturas. Because we all must use the same method for measuring height. Porque todos nosotros tenemos que utilizar el mismo método para medir la altura. And you will have your clipboard.
Entonces van a tener su, You will go into the su school. tablita de trabajo donde van a ir anotando, You will gather van a ir a all la the 10-year-old escuela, boys. van a pedir que todos los niños de 10 años You will, vengan, you will measure them according to my procedures. los van a medir de acuerdo a al procedimiento que yo les he enseñado, You will have all this data. y entonces van a tener todos los datos And then registrados, you will all send me your data, y luego todos ustedes me van a enviar a mí la And I- información recopilada. and I will put all of this data into a computer. Y entonces lo que voy a hacer es meter toda esta información en una computadora. And the computer will do what computers were designed to do. Y entonces la computadora va a hacer lo que una computadora fue diseñada a The hacer. computer will compute. La computadora va a computar. Did you know that computers were not made for email? ¿Sabían que las computadoras no fueron creadas para enviar mensajes por Did you correo know electrónico? That came later. Eso vino después. Did you know that? Pero ustedes sabían eso. Computers were made to compute. Las computadoras fueron hechas para computar. So the computer computes, Entonces la computadora computa and when it's all done, y luego cuando está todo terminado, I analyze the results, analizo todos los resultados and here's what I discover. y entonces descubro lo siguiente. 10-year-old boys are not this tall. Los niños de 10 años de edad no They're son de esta altura. They're actually this tall. En realidad son de esta altura. And I have the data to prove it. Y tengo los resultados para comprobarlo. And if anybody else Y si alguna otra persona wants the answer to that question, quiere la respuesta a esa pregunta, they can look at my research. pueden entonces buscar a mi investigación Before I publish it, I will submit it for peer review. y antes de que yo la publique voy a ir a donde mis pares y le voy a pedir que la revisen And others will validate that my research was good. y ellos van a encargarse de validar que mi investigación ha sido buena. This is a repeatable experiment. Y este es un experimento que se puede repetir. Now, here's what's interesting. Pero esto es lo interesante, If you do exactly the same experiment 1 month later, que si usted hace este mismo experimento un mes después, you'll probably get the same results. es posible que usted obtenga los mismos resultados. But if you do the same experiment 20 years from now, Pero si usted hace este mismo experimento de aquí a 20 años, you might get different results. es posible que usted obtenga diferentes resultados. Because we are getting taller and bigger. Porque es posible que estemos haciéndonos más altos y un poquito más grandes. That's how science works. Y así es como trabaja la Now, ciencia. I said all that to illustrate this. Y he dicho todo esto para ilustrarles lo siguiente. Here are some of the things that are studied in the field of psychology. Estos son algunos de los campos que se estudian en psicología. Now what we have to do is ask, can these things be studied scientifically? Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿hay alguno de esos que se pueden estudiar de una manera científica? I'm not asking the question, have scientific studies been attempted? No estoy haciendo la pregunta que si algún estudio científico se ha hecho o se ha tratado de hacer. I'm asking, are these things subject to real scientific testing? Sino que estoy queriendo decirles que si estos son sujetos a un experimento científico. Well, the first ones we can take off the board are the bottom ones. Entonces los que están abajo los podemos tachar. So-called psychological disorders and psychological therapies are certainly not based in empirical science. Entonces los desórdenes psicológicos y de terapia no son parte de la pirámide de las ciencias. Why do I say that? Pero ¿por qué digo esto? Because they're changing all the time. Porque están cambiando constantemente. What about the top? Human development? ¿Qué tal irnos hasta la parte superior donde dice desarrollo humano? I just gave you an illustration of how to study human development scientifically. Yo acabo de darles a ustedes una ilustración de cómo estudiar el desarrollo humano de una manera científica. What about sensation and perception? ¿Qué tal la parte de sensación y percepción? This is extremely subjective. Esto es algo tan subjetivo. Every person in the room has a different pain tolerance. Por ejemplo, cada persona dentro de este salón tiene una tolerancia al dolor diferente la una de We la otra. understand things in different ways. Y ustedes pueden entender las cosas de diferentes maneras cada What about uno. learning? Pero
¿Qué tal acerca del aprendizaje? Learning is fascinating. El aprendizaje es fascinante. And there are such things, there are things that have been developed called learning styles. Hay algunas cosas que se han desarrollado como los estilos de aprendizaje. These are done by observation, not by empirical scientific inquiry. Y esto ha sido hecho por observación, de acuerdo a la observación, no por, not according to, Empirical scientific inquiry. no por científico, por unas preguntas y búsquedas científicas. I happen to think memory can be studied scientifically. Yo creo que la memoria sí se puede desarrollar a través del método científico. But thinking or cognition is extremely difficult to quantify. Pero por otro lado, el pensamiento es un poco difícil de cuantificar. Language has been studied scientifically, El lenguaje sí se ha estudiado científicamente, but because perception and learning are not purely scientific, pero puesto que percepción y aprendizaje no son puramente científicos, the ways people learn language is also, there's a wide variety of ways that people learn languages. hay una gran manera de que las personas pueden aprender un idioma. What about intelligence? ¿Qué tal la inteligencia? There are intelligence tests, Hay tests, pruebas de inteligencia, but there's a lot of problems with these tests. pero hay muchos problemas con este tipo de pruebas. These tests are, in many cases, inherently biased. Muchas veces este tipo de pruebas son muy subjetivas y hay un margen de error. So, for example, Por ejemplo, let me test your intelligence. permítame evaluar su nivel de inteligencia. Are you ready? ¿Están listos? How many of you know who won last year's World Series? ¿Quiénes de ustedes saben quién fue el ganador, el campeón de la Serie Mundial el año pasado? I guess you are all stupid. Bueno, creo que somos un poquito bobitos todos entonces. No, of course you're not stupid. Claro que no, no son. That's an American question. Porque es de una pregunta para norteamericanos. And that's a sports fan question. Y ni siquiera para solamente norteamericanos, sino que para aquellos que son fans In fact, that's a de question. deporte. In fact, that's a question for baseball fans in America. Es aquellos que les encanta el béisbol en Estados Unidos, específicamente. Those are the only people who know the answer to that question. Y muy probablemente son las únicas personas que saben la respuesta a esta pregunta. But so shall I judge your intelligence on whether or not you know the answer to that? Entonces debo juzgar, es justo juzgarles en cuanto a su inteligencia, si ustedes saben esa respuesta o no. What about motivation? ¿Qué tal motivación? Impossible to test Es scientifically. imposible de poder hacer pruebas de manera científica. What about emotions and stress? Pero ¿qué tal las emociones y el estrés? Right now you have stress. Ahorita creo que sí tienen estrés. Why? ¿Por qué? It's 12:30. Porque son las 12:30. It's lunchtime. Porque casi se acerca la hora del almuerzo. I'm not stopping. Yo no estoy parando. This tests your heart Esto está haciéndole una prueba a su and it corazón. tests your stomach. Y también le está probando su estomaguito. I am causing stress in you. Porque le estoy causando estrés en usted. This may affect your health, Puede que le afecte su salud. but measurements of health can be scientifically studied. Pero la medida de la salud sí se puede medir científicamente. And what about personality? Entonces, ¿qué tal la personalidad? People have tried to categorize personalities. Las personas han tratado y tratado de categorizar los tipos de There personalidad. are many of these tests. Hay muchos tipos de pruebas. They are inherently flawed Están como tienen fallas for this reason. por esta razón. When I take a personality test, Cuando yo tomo una prueba de personalidad, I'm evaluating myself. yo me evalúo a mí mismo. Now, please tell me, Ahora díganme ustedes, who is the person on earth that is the worst possible evaluator of me? ¿quién es la persona en todo el mundo que sea el peor evaluador de mí mismo? ¿Quién sería la peor persona para evaluarme a mí mismo? Me! Evaluarse.
Sí, yo mismo. I do not see myself correctly. Porque yo no me puedo ver a mí mismo de una manera correcta. Romans 12:3. ¿Se acuerdan en Romanos 12:3? I think of myself more highly than I ought to think. Porque yo me considero a mí mismo más alto And que so do you. otros. Y así usted, Right? ¿verdad? So I cannot evaluate myself objectively. Entonces no me puedo evaluar a mí mismo de una forma objetiva. Psychology is not a purely scientific field of study. Entonces la psicología no es una rama completamente, puramente Finally- científica. Finally, it is a poorly defined field of study. Y luego la psicología es un campo de estudio pobremente definido. So let's just run through this. Entonces corramos a través de What esto. is psychology? ¿Qué es la psicología? In its purest form, it's psycheology. En su forma más pura es como psico. What Logía. what is the psyche? ¿Y qué es la parte que dice psico? The psyche is the soul. Tiene que ver con el alma. An ology is the study of something. Y la logía es la parte del estudio de algo. So technically, psychology should be the study of the soul. Entonces, técnicamente, la psicología debería No. ser el estudio del alma. Friends, if you really wanted to study the human soul, Amigos, si ustedes realmente quieren estudiar el alma humana, what do you think would be a pretty good textbook for that purpose? ¿qué creen ustedes que sería el mejor manual para ello? The Bible. We could consult the book that was written by the creator of the human soul. Saben, podemos consultar el libro que fue hecho por el que creó la misma alma humana. But here's the truth. Pero déjenme decirle la verdad. In the university, En la universidad, in the Department of en Psychology, el departamento de psicología, the Bible is certainly never opened. la Biblia ciertamente nunca se abre. It is certainly not the basis for the study in this field of study. Y no es la base para esta rama de estudio. So, what is the soul? Entonces, ¿qué es el alma? Now, I'd like to take your answers on that. Yo quiero que alguien de ustedes pueda decirme qué es el alma para Because ustedes. we always get interesting answers. A ver, hermanos, ¿alguna respuesta? More importantly, we could ask, what are soulish functions? Y más aún, ¿cuáles son las funciones del alma, funciones anímicas? And so, if we're going to try to measure the functions of the soul, Si vamos a tratar de medir las funciones del alma, then we should stop calling this psychology entonces deberíamos de parar y de detenernos de llamarlo and we should start calling psicología, it psychometry. sino que más bien deberíamos de llamarlo psicometría. Metry is the word that we use for the measure of something, Porque metría es lo que quiere decir es de medición, like geometry. como geometría. We're going to measure something. Estamos midiendo algo. So, how do you measure? Entonces, ¿cómo se mide? All right, here's a brother right here. Ok, aquí tenemos a un hermano. Now, I'm going to ask you a question. Ahora le vamos a hacer una And I want pregunta. you to answer honestly Y before yo, God and everybody. y yo quiero que usted responda honestamente delante de Dios y de todas las personas. You're a married man. Y ¿tú eres un hombre casado? No. You're not. No. No Oh, lo I'm sorry, eres. you're disqualified. Ay, lo siento, entonces estás descalificado. Give the mic over here to Javin, my friend. Because his wife is here. This is good. Vamos a darle a nuestro amigo, su esposa está aquí, así que va a ser bueno. He does not know what's coming. Él no sabe lo que se trata esto. The mic doesn't work. It does work, unfortunately. Here is one of our newest missionaries, Él es uno de nuestros misioneros With más OIC, nuevos, más yeah. recientes. Javin. Y su nombre es Jamen. Do you love your wife? ¿Ama usted a su esposa? Yes. Sí. Now, Javin, Javen. Javen, Javin, how much do you love your wife? ¿qué tanto amas tú a tu On esposa? a scale of 1 to 10, Del 1 al 10. where 1 is you really can't stand to be around her, Cuando de la escala del 1 al 10, donde 1 es no puedo ni resistir estar cerca de ella, 10 is you love her with your whole heart as a Christian husband should love his wife, y 10 es
que tú la amas con todo tu corazón, como todo cristiano debe amar a su esposa. Javin, how much do you love your wife? Entonces, Javen, ¿qué tanto amas a tu esposa? 10. 10. 10. Oh, good. Hallelujah. Ay, qué bueno, aleluya. Now, ladies and gentlemen, Ahora, damas y I have caballeros, an announcement to make. ahora les tengo que decir un anuncio. I love Susie, Yo amo a Susie, but pero I love Susie 11. yo amo a Susie 11. I have just scientifically proven that I love my wife more than Javin loves his wife. Entonces, científicamente he comprobado que yo amo a mi esposa más de lo que Javin ama a su esposa, Right? ¿verdad? No, that's No. silly. No, eso es Of absurdo. course not. Claro que no. How do you measure soulish functions? ¿Cómo se puede medir las funciones del alma I could ask you, anímicas? do you have faith? Va, como si les pregunto, Yes ¿tienen or no? ustedes fe? ¿Sí Yes o or no? no? How much faith do you have? ¿Qué tanta fe tienen ustedes, hermanos? 4 kilograms. 4 kilogramos de fe. No, 3 meters. Ah, no, son 3 metros de fe. I don't know. How much faith do you have? ¿Cuánta fe tienen ustedes? You can't measure this En stuff. realidad no se puede medir esto. So that's a problem. Entonces sí es un problema. In fact, what is usually measured by psychologists is behaviors. En realidad lo que usualmente se mide por los psicólogos son comportamientos. But if we're going to measure individual human behavior, Pero si vamos a medir las conductas o comportamientos humanos individuales, now it's not psyche anymore, ya deja de ser psico, it's anthro now. entonces se convierte en antro. Let's call it anthropometry. Entonces le podríamos llamar antropometría. So I have definitions here of psychology from different dictionaries over different times. Entonces tengo aquí definiciones de diccionarios a través de los tiempos. The goal of my putting these up here is to illustrate how the definition of psychology has changed over the years. Y la razón por la que yo les he puesto esas definiciones es para que ustedes puedan ver cómo las definiciones van cambiando a través de los años. And are these in your notes? Esto está en sus notas, ¿verdad? ¿O no? No? Las Take definiciones. my word for it, they change. Bueno, tomen mi palabra. Las definiciones sí cambian a través de los Can you just años. read this paragraph, please? In actual practice. Ajá. Entonces voy a leer lo siguiente. Dice, en la práctica actual, la psicología moderna se ocupa casi exclusivamente con la fisiología o química cerebral, neurología, genética y el comportamiento del organismo biológico, estímulo-respuesta, sin tener en cuenta e ignorando completamente el alma, es decir, el yo interior del hombre, el ser verdadero y vital del hombre. Here's what Tarkus was saying. Y eso es lo que estaba diciendo hermano Tarkus. The problem is not the problem. El problema no es el problema. And the problem is what psychologists want to address. Y es el problema al cual los psicólogos quieren siempre enfocarse. The problem is the heart. Pero el problema es el corazón. And that's something that you cannot address without God. Y es algo, un tema del corazón no se puede hacer sin Dios. Now I've just given some popular usage illustrations here. Y he puesto también algunas ilustraciones populares. Can you read the second one, Dudley White, Paul Dudley White, A Vigorous 5-Mile Walk? Ajá, dice, uno de los versos populares dice, una vigorosa caminata de 5 millas harán más bien a un infeliz, pero saludable adulto que toda la medicina y psicología del mundo. And there's another wonderful quote here, the next one please. Y hay otra frase muy importante, dice, hemos perdido el arte de vivir y la más importante ciencia de todas, la ciencia de la vida diaria, la ciencia del comportamiento, somos completamente ignorantes de ello. So let me tell you what's En lugar de eso tenemos a la psicología. Let me tell you what psychology is not. Entonces déjenme decirles lo que psicología no es psicología. Therefore, we can say psychology is not a purely scientific field of study. Por lo tanto, la psicología no es un campo de estudio
puramente dicho. Now, I want to make sure that you hear me on this. Yo quiero que ustedes me pongan atención en esto. We don't hate psychology. Nosotros no odiamos la psicología, We don't hate psychologists. no odiamos a los psicólogos, We just recognize that that field of study cannot do what only God can do. solamente estamos reconociendo que ese rama de estudio no puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. I also recognize that there is valid, true scientific research being done by people who call themselves psychologists. Pero sí reconozco que hay algunas pruebas que son son válidas, que son hechas por científicos, por psicólogos. And I don't care what the person calls themselves. Y entonces no me importa cómo se llaman a sí mismos este tipo de personas, If the research they are doing is truly scientific research, pero si acaso estas investigaciones que están haciendo son puramente científicas. I'm thankful for that. Yo estoy agradecido por eso. But let's also be clear about this, Pero déjenme aclarar algo. that most of the definitions in the field of psychology are generated out of observation, not real science. Que la mayoría de las definiciones de la psicología surgen de mera observación y no de ciencia en sí misma. As I have illustrated, psychology is not a historic field of study. Y como hemos dicho antes, la psicología no es un campo de estudio histórico, It is not a coordinated field of study, no es un campo de estudio coordinado and it is certainly not a small hidden field of study. y tampoco es un campo de estudio pequeño y oculto. In fact, if you go to the university, En realidad, si usted va a la universidad, you will probably find that psychology is one of the largest departments in the undergraduate school. se va a dar cuenta que el departamento de psicología es uno de los departamentos dentro de la universidad a nivel de licenciatura más grandes que hay. Why is that? ¿Pero por qué es esto? I think it's for this reason. Yo creo que es por la siguiente razón. I think that young people want to help people. Yo creo que los jóvenes quieren ayudar a las personas. They're very idealistic. Son bien idealistas. And they think if they go to this school, Y ellos piensan que si yo voy a la universidad, they will learn how man is made. entonces ellos van a entender cómo fue hecho el They hombre, will learn how things go wrong. cómo es que suceden las cosas y And they will learn dejan de funcionar bien. And they will learn techniques to help people live happier lives. Entonces van a aprender técnicas para que las personas puedan vivir vidas más felices. I personally think their motivation is good. Yo personalmente pienso que la motivación de ellos es buena. The problem is they're leaving God out of the equation. El problema es que están dejando a Dios afuera de la ecuación. No real lasting change can occur without God. Entonces no puede haber un cambio real y permanente sin Dios. So the question is not, Entonces la pregunta no es, can you go to a psychologist and get temporary behavioral assistance for your problems? no, la pregunta no es, ¿puedo ir yo al psicólogo para tener una asistencia o ayuda temporal para mi problema? The answer is yes, absolutely. Entonces la respuesta es sí, puede ir. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? Temporary behavioral assistance. Es una ayuda temporal de su comportamiento. But the psychologist is not using the tools that are necessary for the transformation of the soul. Porque la psicología no está utilizando las herramientas que son necesarias para la transformación total del alma. And so, we have this very popular field of study. Entonces sí tenemos a este campo de estudio que es muy popular. So, what should our attitude be toward psychology? Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud hacia la I think psicología? three things. Yo creo que son tres cosas. First, En primer we should lugar, appreciation for those parts that use the scientific method to measure and quantify mental and physical behaviors. deberíamos de tener apreciación por aquellas partes que usan el método científico para medir y cuantificar los comportamientos mentales y físicos. Second, En segundo lugar, we should refute those parts of psychology that use merely subjective criteria to label and categorize behavioral traits. deberíamos de refutar
aquellas partes que usan meramente criterios subjetivos para clasificar y categorizar rasgos de comportamiento. I wish I had time to talk to you about these books. Yo quisiera tener más tiempo para hablarles acerca de estos libros, I don't. pero no lo tengo. Maybe a different day. Tal vez en otro día. And finally, Y finalmente, we should summarily reject any parts of psychology that create unbiblical models of man and experiment with humanistic therapeutic methods. entonces también en tercer lugar deberíamos de tener rechazo por aquellas partes que crean modelos no bíblicos del hombre y experimentan con métodos terapéuticos humanistas.